Y vamos a ir al análisis con Marco Cremen. Sí, habíamos dejado una pregunta, Marco, porque nos llegaron muchos mensajes cuando se habla de que todos van a poder recibir la plata de sus pensiones. ¿Ese todos es universal? ¿Quién queda afuera? ¿Quién queda adentro? ¿Hay letra chica o no? Vamos a verlo. Solo un pequeño comentario antes, que se dijo algo que es incorrecto. Los países cuando están en crisis no aumentan los impuestos. Eso es como desconocer la historia económica. Cuando ocurre la Gran Depresión en el año 29 y la Guerra Mundial, lo que hacen los países más ricos es que suben ostensiblemente los impuestos. En Estados Unidos la tasa más alta de impuestos llega a superar el 70%. Por tanto, eso no es parte de la historia económica. No, es un comentario para informar adecuadamente. Hoy día, el retiro del 10%, que tiene un mínimo de 35 UF, 1 millón de pesos, o lo que tengan las personas que tienen menos de 1 millón en su cuenta individual, va a operar para los afiliados. Los afiliados hoy día son casi 11 millones de personas. Es las personas que están afiliadas, cotizando activamente o que han dejado de cotizar. Ese es el grupo completo. Pero hay una interpretación que se ha hecho en la discusión legislativa de que no solo serían los afiliados activos los favorecidos con este retiro, sino también los pasivos, los que están jubilados. Pero que hay dos grupos, ¿no? Hay unas combinaciones que son más chiquitas, pero hay dos grupos de jubilados o pensionados en Chile. Aquellos que están y dejaron su dinero en las AFP, que se llama la modalidad del retiro programado, que ellos son dueños de esos fondos. Tienen su saldo, ese saldo se sigue invirtiendo en los mercados financieros y la pensión va bajando en el tiempo. Por tanto, ellos sí son dueños de los fondos y podrían retirar. ¿Cuántos son? Estamos hablando de, vamos a ponerlo en porcentaje y en número, estamos hablando de que son cerca del 53% de las pensiones de vejez. Millones de personas. No, esos son los afiliados completos. Ah, perfecto. De pensiones hoy día estamos hablando de 1 millón. Ok. 1 millón de pensiones de vejez se pagan actualmente por retiro programado y renta vitalicia. Entonces estamos hablando de que cerca de 530.000 personas están en esta modalidad. Ellos sí podrían retirar si es que se logra entender que la aclaración del sistema es que también pueden retirar los pensionados. Como la mitad de los jubilados de hoy está en esa situación. Así es, Ya. ellos podrían retirar. Sin embargo, esta modalidad que se llama renta vitalicia, las personas ya no son dueñas de sus fondos. Traspasaron sus fondos a una compañía de seguros y ellas son dueñas de una pensión vitalicia. Esa es su propiedad. Hasta que fallecen, tienen que recibir una pensión que cada año se reajusta por IPC, no pierde valor en el tiempo. Y aquí estamos hablando que estaría cerca del 47% restante. Ya, eso a diferencia del retiro programado que se acaba en algún momento, ¿cierto? Exactamente. Ahora, se proyecta que el fondo dure según las tablas de mortalidad. Una probabilidad muy bajita, pero hasta los 110 años tendrían que durar más, el fondo. en teoría no recibirías pensión. Ese es el retiro programado. El retiro programado, claro, y ahí tiene la compensación del Estado. Si pertenece al 60% más pobre, te lleva a la pensión solidaria. Pero fíjense que en este universo de pensionados, que no son pocos, 470.000 pensiones de renta vitalicia, no tienen derecho al retiro, porque no son dueñas de su fondo y no pueden retirar dinero. El dinero es de las compañías de seguro. Ya, y ellos optaron a ese sistema para poder prolongarla en el tiempo hasta el fallecimiento, ¿no? Exactamente. Es Ya. un seguro. ¿Qué es el seguro? En caso de que yo viva mucho más tiempo del que pensaba, mi pensión no pierde poder de compra. Se reajusta por IPC cada año. Ya, y una pregunta, en promedio, ¿cuánto reciben ellos? En general. Dame una radiografía de cada Así es. cada grupo. El retiro programado es bastante bajo. Los promedios están en torno a los 180.000 pesos aproximadamente. Y las rentas vitalicias son más altas. ¿Por qué razón? Porque no cualquier persona puede optar a la renta vitalicia. Tiene que tener un fondo mínimo. Y ese fondo que tiene le tiene que permitir al menos costear una pensión equivalente a la pensión básica solidaria, que hoy día para el primer tramo está en 141.000 pesos. O sea, tú tienes que tener un fondo que al menos sea, ¿cierto? 141.000 pesos, ¿cuánta plata significa? Significa que son cerca de 35 millones de pesos. Marco, tú tienes que tener al menos 35 millones de pesos ahorrados para optar en promedio una renta vitalicia. O sea, entendiendo lo que tú nos analizas ahí, de los pensionados, de los jubilados hoy en Chile, de ese millón de personas que tú hablas, 470.000 personas no podrían sacar esa plata. No podrían sacar. Estamos hablando de que es más que la comuna de La Florida, son 400.000, está un número importante. Algunos no hablaban pueden de sacar. 600.000, Marco. ¿Cómo? Algunos hablaban de 600.000. Lo que- ¿El cálculo más exacto es este? Claro, lo que pasa es que aquí están considerando las pensiones de vejez. Hay que ver qué tratamiento tienen las pensiones de sobrevivencia y las pensiones de invalidez, que también paga el sistema, que son 400.000 más en total. Pero las pensiones de vejez, esta es la ¿Y sabes qué distribución. cálculo podríamos hacer ahora de aquellos jubilados que pueden retirar la plata? O sea, los que están en el retiro programado, que tú dices que reciben
promedio una pensión de 180.000. Claro. Ya, ¿en cómo se va a afectar su pensión al futuro si es que sacan el 10%? A ver, lo vimos en otro programa. En general, tanto para los afiliados como para los pensionados, el impacto más o menos es el siguiente. Si existe el retiro de un 10%, con un mínimo de 1 millón de pesos aproximadamente, fíjense que esto sería, por ejemplo, que una persona que tiene 35 millones de pesos, que es harta plata, pero que alcanza por una pensión de 140.000 pesos. Claro. Porque lo hemos visto en otros No nos programas. perdamos. No nos perdamos. Significa que, por ejemplo, quedaría con 34 millones de pesos. Entonces, su pensión se va a reducir en 5.000 o 6.000 pesos. Esa es la situación, ¿no? Caería aproximadamente en Ya, claro, porque 6.000. es importante lo que estás diciendo tú, porque siempre hemos dicho que a los que les queda más tiempo para jubilar se va a afectar menos su pensión. O sea, si tú estás diciendo que los que ya están jubilados solo se van a afectar en 6.000 pesos mensuales, es súper bajo. Así es, a no ser que tengan montos superiores y hayan tenido una densidad de cotizaciones distintas. Nosotros acabamos de publicar un estudio, se lo di en el mostrador, donde hacemos todas las simulaciones de los distintos casos, donde justamente vemos que en el caso de los hombres o de las mujeres, dependiendo de la edad que tienen del retiro, le afecta entre 20.000 y 5.000 pesos. Ese es el grado de afectación. Pero es muy importante que estos, dejando todos los demás factores constantes, vale decir, olvidándonos de que va a haber una reforma de pensiones y que es urgente, que va a impedir finalmente que esta disminución opere. En la práctica, todas las pensiones en Chile van a tener que subir muy prontamente y esta situación no va a ocurrir. Claro. Es muy importante. Marco, no hay ni una posibilidad que en el proyecto se contemple a estos pensionados que quedaron fuera, por lo que tú has explicado como principio, los fondos ya no son de ellos. Así es, a no ser que existiera alguna indicación, que yo desconozco en términos legales, cómo debería redactarse para que personas que no son dueñas de los fondos pudiesen retirar. Podría haber, creo que hay una idea de remanentes de las rentas vitalicias, pero es algo muy técnico que al menos hasta el momento yo no he escuchado que estas personas pudieran retirar el 10% con un mínimo de 1 millón cuando esto aplique. Eso es muy importante considerar. O sea, no es para todos. No es para todos, ¿no? Porque, No es universal. de hecho, en la primera instancia era para solo los afiliados activos. Claro. Después Sí, apareció pues. la discusión de que también los Exacto. pensionados pudieran retirar, pero solo este grupo de jubilados, ¿no? Y hay otra cosa, si me permiten decirla, que ha pasado un poquito colada, que tiene que ver con la indicación que propuso el senador Moreira, que él le ha explicado 2 veces, que los fondos sean inembargables e inexpropiables. Hemos discutido en otras instancias que este sistema de cuentas individuales como pilar central ya no funcionó. Tenemos que democráticamente construir un sistema de seguridad social. Aquí mismo hicimos los pisos de la seguridad social. Con esa indicación, Chile no podría cambiar el sistema de pensiones, porque finalmente lo que se dice es que lo que se ahorra actualmente en cuentas individuales se mantiene tal cual está. No se puede cambiar ese 10% y no se puede pensar, por ejemplo, en un sistema mixto donde de los 16 puntos de cotización que propone el gobierno, por ejemplo, 8 fuese a cuentas individuales y 8 a reparto, porque no podría cambiar 2 puntos a una lógica de seguridad social porque sería inexpropiable e inembargable. Lo que tú estás explicando entonces que con esa reforma que tú propones, que es este sistema mixto, necesariamente estos ahorros que son individuales hasta ahora tienen que pasar a este fondo colectivo. Ya Claro. no serían de los cotizantes. Pero con esa indicación no se podría hacer y eso Por es eso. muy importante, ¿no? Y esto es clave, porque las urgencias son 2 y todos y todas las han dicho. Que los hogares actualmente cuenten con liquidez y por eso el retiro, pero es urgentísimo que cambiemos el sistema de pensiones, porque los jubilados que a lo mejor no han perdido su jubilación en esta pasada, viven con 160.000, 150.000 pesos y se requiere una reforma de pensiones. Esa reforma de pensiones ya no puede ser un parche, tiene que ser más de fondo. Vamos al